El Coto es un cabro que trabajaba con nosotros hace 25 años. Entró a trabajar acá, aprendió el oficio, ha estado en mi casa, vivía en una de nuestras casas aquí al frente, se había separado hace un tiempo, entonces nosotros le habíamos dado donde vivir, trabajaba aquí, mira, hasta en sus ratos libres se venía para acá. Momentos complicados está pasando el conocido restaurante capitalino Los Buenos Muchachos. La muerte de uno de sus trabajadores ha dejado al renombrado local bajo el ojo mediático. Y es que las críticas por parte de algunos clientes y en redes sociales fueron lapidarias, debido a que uno de sus trabajadores falleció y el local por un par de horas siguió con sus funciones, generando incluso un sumario por parte del Ministerio de Salud. La cocina inmediatamente cierra, porque nadie trabajó, o sea, no es que se dijo, oye, está cerrado, sino que nadie siguió haciendo ningún plato, nada. Cuando ya fallece, empiezan las comunicaciones, empiezan a llamar, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Cierren las puertas. La orden salió inmediatamente aquí al que estaba en ese momento de Metre, dijo cierren las puertas, no dejen entrar a nadie, y empezamos a avisarle a la gente que por razones de fuerza mayor, sin mayores explicaciones, no íbamos a poder seguir funcionando y que lamentábamos y que no podíamos seguir atendiendo. Los lamentables hechos ocurrieron la noche del sábado mientras el restaurante funcionaba de manera normal. Héctor Albornoz, mejor conocido como El Coto, trabajaba en la cocina cuando un fulminante ataque cardíaco terminó por quitarle la vida. Se realizaron todos los trabajos para revivirlo, sin embargo el destino quiso otra cosa. En shock, sus compañeros y amigos veían como un colega que trabajaba hace más de 25 años perdía la vida de manera tan trágica. Este cabro deja dos niñitas de 12 años, 10 años. Es lo duro, eso es lo fuerte. Lo otro que la gente... Mira, los Twitter hoy en día son un gran medio, un gran sistema y permite muchas buenas cosas. Pero el escarnio que han hecho no me da ni para contestarlo. El problema vino después. 800 clientes esa noche, entre ellos una fiesta de matrimonio. Y por la muerte se debía hacer un desalojo. Apareció como en las redes sociales que Carabineros no había ordenado cerrar. Esto estaba conversado, esto estaba hablado y que lo correcto era decir cierren, tú. 800 personas no es un restaurante común y corriente, es gente que está en otra situación, no se enteraban de nada. Avisarlo de forma tan brusca no era conveniente. Nosotros, esto pasó a las 10:30, a las 11 ya estaba todo definido que estaba fallecido y todo. A las 12:30 no había nadie en el local. Se tomó la decisión de echar a la clientela de forma paulatina para no generar problemas. El punto en discordia fue ese finalmente, y es que según algunos clientes criticaron que se siguiera trabajando cuando algo tan terrible había ocurrido. O sea, no es una cosa que nosotros tuvimos la intención de seguir vendiendo, que queríamos cobrar las cuentas. La gente eso es lo que dice, eso fue lo que opinaron. Eso fue lo que dijeron que Carabineros había ordenado cerrar. Nosotros lo hicimos coordinadamente y lo hicimos con la mejor intención por evitar cualquier conflicto. Si incluso la Seremi de Salud Metropolitana iniciará un sumario por no aplicar la autosuspensión de labores. La verdad es que es una situación bien particular, nunca nos había tocado vivir algo así. No teníamos un procedimiento de decir, oye, si uno de los cocineros se muere, que todos hablando por teléfono, por WhatsApp, me llamaba uno, contestaba el otro. Fue un desastre, fue la tormenta perfecta. Ayer se realizó el funeral del Coto. El restaurante cerró por duelo. Sus compañeros lo fueron a despedir. Variadas críticas nacieron por cómo se abordó la situación el sábado durante la noche. Algo que del local esperan que no vuelva a pasar, pero que claramente tomarán las acciones por si un hecho tan desafortunado ocurre nuevamente. La situación que se dio en Los Buenos Muchachos este fin de semana fue una situación tremendamente particular, como lo explicaba el dueño. Existen protocolos en los restaurantes para todo,
pero yo creo que nadie está preparado para sufrir la muerte de uno de sus integrantes, de su cocinero, de manera tan fulminante, y sobre todo cuando había un matrimonio de 50 o 60 personas. Además, estamos hablando de un restaurante que no es un restaurante con 10 mesas. Sí, estamos hablando de Los Buenos Muchachos, que tiene un público flotante de 800 personas. Muy Entonces, la situación es bastante particular, Germán. Es un restaurante muy, muy grande que está ahí en Cummings, en pleno centro de Santiago. No en Cummings, ese otro. Pero ¿está ahí? Está Cummings con Mapocho, me parece. Cummings con Mapocho, exacto. Es un restaurante que tiene mucha historia, claro, pero estaban en este matrimonio y resulta que esta persona, el Coto, así se conoce al cocinero, tiene toda una vida en Los Buenos Muchachos. Él partió siendo el que cuidaba los autos. ¿En serio? Era el cuidador de autos. Después pasó a la cocina. Llevaba más de 20 años trabajando en Los Buenos Muchachos. Vivía en algún tiempo frente al restaurante, en una casa. Y muchas veces cuando tenía día libre, en su día libre cruzaba, iba a almorzar, a conversar con sus compañeros. O sea, su vida era Los Buenos Muchachos. Por eso es que también muchos se vieron afectados cuando él se desploma, cae al piso en la cocina. Lo llevan a una sala contigua, con tal de darle la reanimación. Llega la HELP a los 13 minutos y no pudieron reanimarlo y finalmente termina falleciendo. Es difícil porque por un lado, si tú te pones del lado de los comensales, del lado de los novios, claro, pues sí. Qué lata que te suspendan el matrimonio por una situación que se pudo haber resuelto sin que tú te hayas enterado y que no te haya afectado tu matrimonio. Sí. Pero también tú te pones del lado del punto de vista de los familiares, de los compañeros de trabajo. Claro, entra en un estado de shock. Estaban en shock, claro. Uno de los más queridos de la cocina se había muerto. Claro. ¿Cómo seguir atendiendo en ese estado, en esa situación? Imagínate, complicado. Ahora, yo creo que desalojara, como dice la Julia, no sé si habían 800 personas, pero 400, 500, las que hubieran, no es fácil, po. Claro. No es fácil. Es muy complejo. Imagínate, hay gente que viene llegando, hay gente que se está yendo, hay gente que está pidiendo la cuenta, hay gente que está recién sentada en la mesa. 800 personas, un matrimonio. O sea, aquí hemos comentado en algún momento historias de gente que ha fallecido en una fiesta de matrimonio. Mi papá, un amigo de mi papá, estaban todos, lo estábamos hablando ahora, estaban todos en un matrimonio y mi papá estaba con su amigo en una mesa y de repente se paran a ver el vals de los novios y uno de los amigos de mi papá se desploma y muere ahí mismo. Y no podían correr el cuerpo porque tenía que llegar el fiscal y fue una situación bastante compleja, pero no querían que los novios y el resto del matrimonio se enteraran de lo que estaba pasando y se pararon como en una fila, trataron de tapar lo más posible, de hacer como que aquí no pasaba nada. Claro, hasta que llegó el fiscal, levantaron el cuerpo y los novios no se enteraron. Pero también para ellos, entre el estado de shock de ver a tu amigo que se cae al lado tuyo, de no entender lo que está pasando, de ver que los novios han preparado con tanto cariño la celebración, ¿qué hace? Claro. Es súper difícil, uno no está preparado para esas situaciones y ahí concuerdo con el dueño de Los Buenos Muchachos que dice, uno puede tener protocolo para incendio, uno puede tener protocolo para un comensal que se atora con un pedazo de carne, o uno puede tener 1000 protocolos, pero nunca te ponen en el lugar que tu cocinero se pueda morir ahí de un infarto cardíaco en el acto. ¿Y sabéis qué? Yo creo que es súper fácil criticar. Ay, pero ¿cómo siguieron atendiendo? Pero cuando tú estás en la situación y tienes un matrimonio, a ver, aunque me llene de odio en Twitter, yo creo que el show debe continuar. Lamentablemente, en este caso puntual, yo creo que hicieron lo que había que hacer. O sea, porque empezar a sacar a la gente que estaban con el plato, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que sí tienes que estar preparado para, claro, darle toda la atención, tener un equipo, llamar, reaccionar bien. Pero no creo que terminar con el matrimonio haya sido la solución. Por eso, comparto con él lo que él dice. Oye, ni siquiera no tengo ni tiempo para estar leyendo la cantidad de reclamos y odiosidades que hay, sobre todo en el mundo de Twitter. Sí. Pero yo creo que no es la primera vez que ha pasado, yo creo que va a pasar y yo creo que en estos casos debe continuar. Claro. Hay que ser racional, claro, empatizo con la familia, qué doloroso, con los compañeros de trabajo, pero yo creo que en este caso hay que seguir. Es súper fácil desde la crítica decir lo que uno quiera, pero mira cómo él explica que se dan las cosas. Cuenta que al Coto ellos supieron cuando se puso a pololear, cuando se casó, cuando tuvo sus hijas. O sea, era una persona súper querida, estaban súper conectados con él. Y dice que él estaba en Pucón de vacaciones cuando sucedió todo esto. El dueño del restaurante estaba de vacaciones y se enteró casi de inmediato. Comilla, dice, él estaba en la cocina y cayó al piso.
En 13 minutos llegó Help, llegó la ambulancia, pero no fueron capaces de reanimarlo. Entonces el personal colapsó porque nadie podía seguir trabajando. Y cerraron la cocina y las puertas del local. O sea, eso no recibieron más. rápido, no se recibió. La gente no es que dijeran ya, sigamos trabajando igual, da lo mismo. No. La cocina paró y las puertas se cerraron. La orquesta siguió funcionando como 15 o 20 minutos. El negocio empezó a cerrarse, pero no es fácil evacuar a 800 personas. Claro. Y creo que también hay que ser comprensivo. Sí, claro. Eso está perfecto. Parcialmente, pues no de un sopetón, porque o sea, imagínate que a la escoba. La Seremi de Salud como que inició un sumario por no aplicar la autosuspensión de labores. Es decir, fallece una persona, hay un accidente, fallece una persona y es como un switch de electricidad que salta y que hay que parar todo. Yo creo que no es tan sencillo. Pero entra toda la gente en no digo que sea pánico, sencillo, ¿no? pero debe pararse todo porque no sabemos si la muerte se produce por causas naturales o por algún elemento externo o por obra de terceros. Por lo tanto, cualquier manipulación que se produzca del sitio del suceso puede alterar la prueba. Por lo tanto, debe paralizarse sí o sí. Ahí muy bien explicas tú que se había paralizado la cocina, se había cerrado la cocina. Por lo tanto, al parecer habrían dado cumplimiento a esto. Pero hay que tener cuidado porque el caballero dijo que se demoró aproximadamente 1 hora y media. ¿Qué hicieron los comensales durante 1 hora y media entre que cerraron el local y se fue el último comensal? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Quién los sirvió? ¿Cómo atendió? Entonces me parece un poco extraño la explicación del cierre de cocina, cierre de puerta inmediato y que se demoró la gente 1 hora y media en salir. Claro, los que estaban celebrando el matrimonio no querían irse, el resto se fue. Y le ofrecieron irse al restaurante de Buin. Al final optaron por devolverle la plata, cerca de $1 millón de pesos. Mira. Sí, que claro, se entiende que querían festejar. Es que, bueno, pero eso es lo que tienen que hacer, cerrar inmediatamente. Ahora, nadie dice salgan todos corriendo ahora ya. No, pero sí, pagas la música, pagas todo y le solicitas a los comensales que comiencen a abandonar el sitio porque ocurrió una desgracia. Para el Coto, para su familia, para sus 2 hijas, su esposa y por supuesto para todos los trabajadores de Los Buenos Muchachos, nuestras condolencias, les mandamos todos nuestros cariños porque no son momentos fáciles. Sí, ellos son una familia, nosotros que hemos estado ahí lo saben perfectamente.